Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Ok. Quería saber si estaba predicando como una voz que clama en el desierto. Qué bueno verles, hermano. Qué bueno verles. Les tengo una buena noticia. Mi voz está muy buena. La última vez que prediqué antes del retiro pasado, mi voz estaba quebrantada y literalmente trabajé a media máquina. Pero gloria a Dios, gloria a Dios. Dios es bueno y nos está sanando de tantos virus que andan por ahí. Qué lindo estar en la casa del Señor, proclamar su palabra. Yo creo que ustedes coinciden conmigo y con lo que dice el texto, que nosotros queremos oír siempre la voz de Dios, que anhelamos su palabra, que la deseamos. Y esta tarde hemos venido para eso, así que le doy la bienvenida a ustedes que están acá y los que se unen con nosotros. Siempre hay hermanos que se unen, incluso me preguntan, pastor, ¿a qué hora es el servicio de ustedes? Así es que, gloria a Dios, porque no estamos solos en esto, sino que proclamamos una palabra para nuestra iglesia, pero también para todos aquellos que la van a escuchar en otras partes. Y es una bendición. Ese es el tema de hoy, el arte de animar a otros. Y usted se estará preguntando, bueno, ¿por qué este tema? ¿Cuál es la razón de este tema? Bueno, hace unas 2 semanas atrás estuve hablando muy directo sobre la vida de Lot y la vida de Sansón para referirme a un cristiano mundano, que es como una contradicción, o los santos mundanos. Es una contradicción, digo, porque pues parece eso, pero la verdad es esa, que muchas veces los cristianos son muy mundanos y muy mundanos. Pero hoy quiero cambiar un poco el asunto para hablar de cristianos verdaderamente cristianos. Y por supuesto es el tema que vamos a tocar hoy. Vamos a hablar de Bernabé, es un personaje extraordinario de la palabra del Señor. Ya dejamos el Antiguo Testamento y vamos a tocar por lo menos unos 2 mensajes en este sentido, porque en el mes de octubre vamos a traer una serie de mensajes nuevos. Digo que vamos a traerla porque el pastor asociado me va a ayudar en estos mensajes, así es que allí estaremos trabajando. Pero hoy vamos a la palabra del Señor, en Hechos capítulo 11, es uno de los capítulos que vamos a usar, uno de los textos que vamos a usar, y estoy hablando de capítulo 11 de Hechos, versículos 19 al 26. ¿Estamos ubicados? Vamos entonces allí a la palabra del Señor y vamos a leer ese texto que nos va a ayudar al tema de hoy. Eso es, levántense porque van a escuchar la palabra del Señor. Y vamos a leer en el versículo 19. Por cierto, ustedes van a identificar en este texto el versículo lema de nuestra iglesia. Se van a dar cuenta, cada vez que ponemos nuestro live, cuando comienza, ese texto aparece allí. No sé si usted se ha dado cuenta, pero hoy lo va a ver y va a tomarlo en cuenta porque a partir del mes de octubre vamos a trabajar mucho con esta iglesia, la iglesia de Antioquía, y el texto lema de nosotros. Así es que otra vez Hechos 11 del 19 hasta el 26 y allí vamos entonces a ver esta palabra. Dice así el texto: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Ahora, escucha esto, lo interesante de esta palabra. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron, ¿a quién enviaron? A Bernabé, que fuese hasta Antioquía.
Ahora aquí viene el texto lema de nuestra iglesia y que vamos a hacer referencia a partir de ahora de ese texto también. Dice, cuando llegó y vio un ambiente de gracia, parafraseando ahí el texto, ¿verdad? Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen como fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y repitan conmigo esto, y a los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No sé si usted sabía de dónde aparece la palabra cristiano por primera vez, pues en este texto la encontramos. Para que lo sepa, para que tengamos estos conocimientos. Vamos a orar al Señor. Amado Dios, estoy consciente esta tarde de la responsabilidad de predicar tu palabra. No es cualquier cosa, Señor. Es la palabra tuya. Padre, en el nombre de Jesús yo oro esta tarde para que tú me escondas y tú prediques y tú hables. De manera que la voz que escuchemos esta tarde no sea meramente la voz del pastor, pero sí la palabra tuya, Señor, que llega a nuestros corazones. Gracias porque tu palabra es poderosa. El solo hecho de leerla, una historia como esta nos levanta, nos anima, nos inspira. De ver, Señor, cómo tu palabra desde el principio fue predicada a tantos hombres y mujeres y creyeron, y hoy podemos decir que la iglesia de Antioquía, no de Jerusalén, pero sí de Antioquía, fue la iglesia que expandió el evangelio a todo el mundo, de manera que hasta el día de hoy nosotros estamos predicando la palabra de Dios, porque en Antioquía hubo hombres que se dedicaron a predicarla. Señor, tómanos en tus manos. Permite que tu palabra nos hable, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano, muchas gracias. Este es mi tema, el arte de animar a otros. El arte de animar a otros. Me gusta la palabra arte porque como quiera que sea, va a ayudarnos a entender que se trata precisamente de que no es cualquier cosa. Animar a otro no es cualquier cosa, pero al cristiano se le ha dado y se le da esa tarea. Definitivamente las palabras tienen poder para construir o para destruir. Parto de esa premisa. Las palabras tienen poder para construir o para destruir. Tienen la misión de animar o de desanimar a los demás. Yo espero que en esta iglesia tengamos animadores, no desanimadores. Les voy a contar lo siguiente para que entendamos lo que quiero decir esta tarde. La historia de un fulano llamado Víctor Siribianka. Recuerda ese nombre, Víctor Siribianka. Es muy buena para ilustrar el alcance de las palabras, el poder de las palabras. Su maestro le dijo que él era un tonto. Nunca te graduarás. Siempre serás un tonto. Ve a buscar otra vocación y deja de perder el tiempo en esta escuela y no le sigas haciendo perder el tiempo a los demás porque tú eres un tonto. Este hombre salió de la escuela y en su mente, a los 16 años, lo que había era esto: soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto, soy un tonto. Lo vivió por 16 años más, porque a los 32 años alguien le dijo: ¿por qué no pruebas lo que se conoce en inglés como el IQ, que es el coeficiente, para ver cómo es tu coeficiente intelectual?
Él le hizo caso a este fulano, se hizo la prueba y resulta que este Víctor, él apareció con un coeficiente de 160, o sea, era un genio y no lo sabía. Porque según los especialistas en esto, una persona que llega a tener 100 puntos es ya un genio. Así que usted puede comenzar hoy a revisar su coeficiente intelectual para ver si es un genio o no es un genio. El asunto es que este hombre era un genio y no lo sabía. Para resumir la historia, este hombre comenzó entonces a hacer cosas extraordinarias, comenzó a inventar, comenzó a crear. Tanto así que este hombre llegó, por ejemplo, a hacer cosas como estas. Dice que él llegó a escribir un libro que fue un bestseller en su tiempo. En el año 1947, después que dejó el ejército, trabajó en la industria maderera y se hizo conocer por una clasificación automática de la madera, tanto así entonces que en ese tiempo buscaban era la referencia de él, de lo que hacía para la exportación, porque además de eso comenzó a construir también maquinarias para eso. Este hombre fue tan avanzado en esto que llegó a ser, imagínense, presidente internacional de la sociedad de Avenza, que es la sociedad que se encargaba precisamente de calificar a los genios. Y en ese tipo de sociedad no entraban sino aquellos que tenían 140 puntos en adelante. Y él fue presidente. Aquel que entonces en un momento su maestro le dijo que era un tonto, que era un tonto y que era un tonto. Pero no era tanto, finalmente. Porque llegó a ser precisamente un hombre intelectual. Hermanos amados, a veces nos creemos el cuento de que somos tontos. A veces nos creemos el cuento de que no servimos para nada. Hay mucho bullying en este tiempo, donde a lo mejor a usted lo califican como alguien, especialmente nuestros jóvenes, que en verdad no sirven para nada. Y usted se va creyendo ese cuento, Yo me creí ese cuento, hermano, cuando estaba estudiando tercer grado. El maestro a mí me decía que yo era un animalito del monte. Así como lo escucha. Con otra que venía también. Y era un maestro tan terrible, es que no se me olvida esa cara de ese maestro. Y me calificó así. Y hermano, para resumir la historia y compararla con esta, para que vean el efecto de las palabras, yo pensaba que era así, un animalito del monte. Pero comencé a sacar fuerza y a estudiar y para la gloria de Dios terminé siendo el mejor estudiante de sexto grado en ese entonces. Porque las palabras de ese maestro, que fueron muy dañinas, como el caso de esta historia, yo entendí que no era eso. Porque al fin y al cabo descubrí que si Dios me había creado, como te creó a ti, con capacidades intelectuales, es porque Él sabe lo que tú eres capaz de hacer finalmente. Y no creerte ese cuento en efecto de que tú no sirves para nada. Yo espero estar hablando a muchos corazones esta tarde que están en este lugar y que se sienten de esa manera. Yo no sirvo para nada. Tenemos en esta historia a un hombre llamado Bernabé, con palabras para levantar, palabras para animar, palabras para que aquellos que estaban pasando por cualquier proceso en sus vidas, este hombre fue capaz de levantarlos. Tanto así entonces que ha pasado en la historia como uno de los grandes hombres de la Biblia. Aunque cuando hablamos de los grandes hombres de la Biblia, hablamos más de un Pablo que de un Bernabé. Y vamos a ver cosas interesantes sobre esto. Porque detrás de un Pablo estuvo Bernabé. Y sin Bernabé, Pablo no hubiese sido lo que fue posteriormente, por lo que voy a explicarle. Entonces, vamos a trabajar esta tarde con estas ideas. Hablando de Bernabé, él aprendió el arte de animar a otros. Y hermano, grábese esa palabra, porque yo anhelo, deseo que este mensaje nos toque de tal manera que nosotros seamos eso, animadores.
no desalentadores, que tengamos esa capacidad como iglesia al pensar en este tipo de creyentes, genuinos creyentes, tengamos esa capacidad y no que usted apenas le vea la cara ya se desanima por lo que esa persona le va a decir. No, que no seamos así, que al contrario, Dios nos dé esa otra gracia, la gracia especial, como esta gracia que aparece aquí. Dice que Bernabé cuando llegó allí a la iglesia vio la gracia de Dios manifestada y entonces desde allí él comenzó siendo ese instrumento de bendición, como lo vamos a ver. Por un lado, ¿cómo vemos este ejemplo? Lo vemos en la manera como usamos los bienes materiales. Vayan a Hechos capítulo 4, porque allí vemos la primera aparición de este hombre llamado Bernabé. Capítulo 4, versículo 36 dice, entonces José, a quienes los apóstoles, interesante este versículo, pusieron por sobrenombre Bernabé, que quiere decir ¿qué? ¿Quiere decir qué? Hijo de consolación, levita. Interesante ese detalle también, no era cualquier cosa, era un levita natural de Chipre. Interesante que el original entonces de este hombre, el nombre José, el nombre de él fue José. Y a propósito del próximo mensaje voy a hablar de otro José, el próximo domingo. Voy a hablar de José del Antiguo Testamento para hablar de estos tipos de creyentes. Todos los José que aparecen en la Biblia son buena gente. El José del Antiguo Testamento, mejor buena gente no podía ser. Luego el José, esposo de María, mejor buena gente no pudo ser. Y ahora estamos hablando de otro José, que es Bernabé. Por favor, las características de este José son extraordinarias. ¿Cuántos José tenemos aquí? ¿Es usted buena gente? Bueno, le estoy dando la referencia, ¿verdad? De que así fueron los Josés de la Biblia, o los Joséses de la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos estos personajes. Y hoy, cuando hablamos de él, la Biblia nos dice que él fue hijo de consolación. Ahora, siempre me llamó la atención, ¿por qué la Biblia lo califica así? ¿O por qué los apóstoles los calificaron así? Y hermanos, es porque este hombre tenía un corazón tan de Dios, tan lleno de Dios, un hombre tan cristiano como lo fue, un gran discípulo, que los apóstoles entonces llegaron a calificarlo de esa manera. Este hombre siempre veía el lado bueno de las personas. No era un criticador o un criticón. Al contrario, él si veía algo raro un hermano, lo agarraba y lo animaba, pero nunca le daba una palabra para desanimarlo. De las cosas que podemos ver ahí. El ánimo que ejercía Bernabé salía de una manera natural. Por seguro era totalmente desprejuiciado y no pronunciaba elementos condenatorios. Él, por ser un hijo de consolación, poseía una gracia particular para animar a aquellos que apenas comenzaban o que simplemente requerían de su trabajo. Así aparece en la historia. ¿Cuánto necesitamos en la iglesia de hombres y mujeres que tengan el espíritu de Bernabé? Yo estoy animándoles con este mensaje para que hoy salgamos inspirados a tener esta clase de espíritu. Y que Dios aleje de nosotros todo espíritu de crítica, todo espíritu de desánimo y pensemos que somos instrumentos en las manos de Dios para bendecir a otros también. Le dije que mi voz está buena. Versículo 37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí comenzamos a ver algo que nos llama la atención de este hombre. Lo primero que hizo fue, cuando se dio aquel comunismo cristiano, como algunos los han llamado, el verdadero comunismo, donde todos vendían sus propiedades y las traían ahí, los presentaban delante de los apóstoles. Este hombre dio ese ejemplo. Y ellos, los apóstoles, lo califican de esa manera. No hay, hermanos, no hay cosa más placentera. Escuche bien esto. No hay cosa más placentera como el desprendimiento de las cosas materiales para ponerla al servicio del Señor y a los demás, y para ayudar a los demás. Bernabé, frente al crecimiento visible de la iglesia, decidió vender su propiedad
y se la dio a los apóstoles para animarlos en su trabajo, para que la obra del Señor no se detuviera. Entonces estamos en presencia de una primera característica de este tipo de personas como Bernabé. Fue generoso y lo dio para animar. Ese es un gran motivo que nos presenta la Biblia al ver a un hombre con esta característica. Dio de su dinero, dio de su tiempo, dio de su trabajo, dio de su hospitalidad, y sus palabras siempre fueron palabras de ánimo. Él hacía todo para satisfacer la necesidad de los demás, alentándoles. No tuvo en menos, no pensó tanto cuando entonces decidió entregar todo lo que tenía para ponerlo al servicio del Señor. Su desprendimiento por las cosas materiales nos habla tanto a nosotros, sobre todo cuando a veces nos aferramos tanto nosotros a las cosas materiales y no las ponemos al servicio del Señor. Hermano, quiero resaltar esto porque a veces nosotros somos cristianos, pero decimos, con lo mío no te metas. Soy cristiano, pero con lo mío no te metas. Esta cosa es mía y es mía. Pero hermano, estamos viendo un ejemplo de un hombre que se desprendió de las cosas materiales. Aún estamos hablando de una propiedad, de todo lo que tenía. Bernabé no dio para obtener, por supuesto, reconocimiento, pero hizo todo lo que hizo para animar a los demás y para que la obra del Señor, escuche, no sufriera, sino que avanzara. Este era su punto de vista, su referencia. Él dijo, yo prefiero estar en necesidad, pero no la obra del Señor. Vean ustedes la diferencia de lo que significa ser un verdadero discípulo de Cristo. Aquel que no retiene las cosas para sí mismo, sino que las comparte. Este hombre no fue más pobre después de este sacrificio. Al contrario, el resto de su vida estuvo llena de la más grande riqueza, porque fue una riqueza espiritual, y le voy a demostrar por qué. Fíjense que es tan interesante esto, porque a partir de allí este hombre no fue un hombre pobre, aunque había dado todo, sino que fue un hombre rico, porque toda su riqueza ahora era una riqueza espiritual. Hermano, no hay cosa más grande en este mundo que la riqueza espiritual. ¿Sabe por qué? Porque la riqueza material se acaba de un momento a otro, pero la riqueza espiritual permanece para siempre. Y esa es la riqueza que debemos tener nosotros. Mis amados, la verdad de la generosidad es que mientras más damos, más ricos somos en bendiciones. ¿Cómo anhelo como pastor que usted se agarre y se meta eso en su corazón? Mientras más damos, más ricos en bendición somos. Lo estamos demostrando por Bernabé. Este hombre va a pasar a la historia como uno de los hombres más grandes, aun cuando la Biblia no lo ubica como un Pablo, por ejemplo, o uno de los apóstoles. Pero fue uno de esos grandes hombres de Dios. En segundo lugar, lo vemos en la manera como aceptamos a los otros, a los que otros, rechazan. Es otra característica de Bernabé. Aceptando a los que otros rechazan. Vayan ahora a Hechos 9. Versículo 26. Aquí hay un justificado rechazo de parte de los discípulos, pensando en Pablo, en Saulo en este caso. Mire lo que dice el versículo. Cuando llegó a Jerusalén, ¿quién llegó a Jerusalén allí? Saulo, correcto. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Y hermano, ¿quién no le tenía miedo a Saulo en ese momento? No creyendo que fuese un discípulo. ¿Quiénes no creían esto? Hermano, los apóstoles, los discípulos. Y uno dice, wow, ¿en presencia de quién estamos? Pero déjeme decirle esto. El primer hombre a quien Bernabé animó fue a Pablo o a Saulo.
Cuando Saulo se convirtió, los creyentes le tenían miedo. Había sido un enemigo brutal de la fe cristiana. Era un perseguidor incansable de todos aquellos que se consideraban seguidores del camino. Había arrestado a muchos e incluso había ayudado a matarlos. Yo no sé si usted sabe esa historia. Cuando mataron a Esteban, dice la Biblia que allí estaba un joven llamado Saulo que estaba consintiendo. Yo me arriesgaría a decir también que él agarró unas cuantas piedras también y se las tiró a Esteban. Porque él era un fariseo que estaba persiguiendo a la iglesia porque él sentía y creía que eso venía de Dios. Tanto así que en su conversión dice que venía respirando aún amenazas y muertes contra los seguidores de Cristo. Y fue en el camino a Damasco cuando él se encontró con Jesucristo, con aquella voz que dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te estás cosas contra el aguijón. Y él dice que cayó, y allí temblando dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Fue el momento de su conversión. Pero ahora tiene problemas porque los discípulos no creen eso. Tienen miedo de reconocerlo. Hermanos, cuando alguien ha sido tan malo, no es fácil creer que haya cambiado tan rápido, ¿no es cierto? Piense en usted mismo, cuando se convirtió al Señor, que era tan malo que los demás dicen: ¿tú te convertiste al Señor? ¿Verdaderamente tú eres cristiano? Pero hermano, esas son las cosas que hace Dios, que hace el Señor, que transforma nuestras vidas, que nos cambia, y le decimos: sí, yo he cambiado, no soy el mismo. Dice la historia, porque así lo vemos, que este hombre pasó de ser un perseguidor a perseguido, porque es lo que vamos a ver a partir de ahora. Pero estamos viendo entonces cómo Bernabé, el hijo de consolación, creyó en Pablo, creyó en él. Y yo me imagino incluso a Pedro, seguramente fue el primero que dijo: ¿sabe qué? A ese hombre no lo aceptamos en el grupo, nuestro grupo es el grupo íntimo. Además yo soy el líder, además yo soy el papa. Bueno, soy, Dios dijo después la iglesia católica. Yo soy aquí el líder. Aquí no entra Saulo, eso no es cierto. Y tuvo entonces que venir Bernabé y convencerlo, y le dijo: mire, ¿saben qué? Este hombre ha cambiado, no es el mismo. Todos estaban asombrados, vamos a verlo de esta manera. De repente el día de ayer él venía respirando amenazas y con ese deseo de matar a los creyentes. De repente se convierte al Señor, y el siguiente día entonces Bernabé lo está introduciendo ante los discípulos. No puede ser. Hermano, así son las cosas del Señor. Cuando Dios cambia a uno, lo cambia, lo transforma y lo hace realmente un discípulo suyo, independientemente de lo que era antes. Nadie estaba dispuesto a hacerlo por el temor que se apoderó de ellos. Nadie lo aceptaba, sin embargo, el hijo de consolación creyó en él y sirvió como puente para introducirlo a los discípulos. Necesitamos enfrentar esta realidad. No todo el mundo tiene este tipo de personalidad. Todos podemos esforzarnos para llegar a ser como Bernabé, aunque no lo seamos totalmente. Pero qué bueno que tuviéramos nosotros ese espíritu, esa forma de ser de un Bernabé, que frente a alguien como Saulo, que no lo aceptaban los discípulos, él luchó para que ellos finalmente allí lo agarraran, lo tomaran. Yo me imagino, hermano, esa escena, imagínensela conmigo. Allí llega Pablo, mansito, humilde. Ya no es el hombre arrogante, el hombre que venía con esas ínfulas de poder, porque lo tenía ese poder, tenía las cartas de los sacerdotes. Y allí tenemos a un Saulo y tenemos a un Bernabé que le pasó el brazo por encima. Él dice: hermanos, este hombre que está aquí ahora también es nuestro hermano. Es nuestro hermano. Y todos allí estaban ahí viéndolo. ¿Será verdad? ¿Será verdad? Sucedió. Y allí Bernabé le dice: claro que sucedió, claro que ha cambiado. Él es un hombre nuevo. Yo doy fe de eso.
El versículo 27 dice, entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y escuche esto, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Fíjense que interesante que ya Bernabé está diciendo, este hombre no solamente se convirtió, sino que en el momento que se convirtió comenzó a decir que Jesucristo es el Señor. Hermano, déjeme decirle esto. Si usted, desde el momento que se convirtió, no le ha dicho a otro que Jesucristo es el Señor, revise su decisión por Jesucristo. Si usted no habla que Jesucristo es su Señor, algo está pasando, porque usted no ha sido entonces transformado. Porque cuando alguien es transformado, lo primero que hace es decirle a otro que Jesucristo me cambió. Y ese era el testimonio de Pablo en ese momento. Mucha gente estaría orando por Saulo, pero no para que se convirtiera, sino para que se fuera, huyera de allí. Pero el Señor hizo el cambio. Aquella noticia no parecía creíble. Fue necesaria entonces la intervención del Hijo de Consolación. Bernabé se dio cuenta que aún entre los creyentes había prejuicios para recibir y creer en la vida de un hombre malo. Y Saulo era uno de ellos. Amada iglesia, nosotros debemos desprejuiciarnos con todas las personas que están con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque esa persona que está con nosotros, que nos visita, es alguien en quien Dios está haciendo su trabajo también como en nosotros. Y lo que nosotros debemos tener como iglesia es esa gracia de cobijar, de abrazar, de saludar, de acercarnos. Porque precisamente es lo que nos dice el texto, que frente a un hombre de terror como era Saulo, Dios lo cambió y Bernabé está haciendo el trabajo. Si Saulo, interesante eso, hubiese contado el testimonio a los discípulos, ellos no lo iban a creer. Pero como Bernabé fue el que está contando la historia, entonces ellos le creen. ¿Sabe por qué? Porque en el versículo que vimos anteriormente dice, y los discípulos, ¿cómo llamaron a José? ¿O a Bernabé? ¿Cómo lo llamaron? Hijo de consolación. Entonces, ellos están diciendo, pero si Bernabé lo está diciendo, entonces tenemos que creerlo. Y hermano, hay algo interesante en esto, porque precisamente nos habla de que usted, como creyente, debe tener la suficiente credibilidad para que cuando alguien ha creído en el Señor, usted le diga, sí, ese hombre creyó realmente. Yo doy fe de eso. Y la gente pueda también creer de igual manera. De esta manera, mientras otros habían visto lo peor en Saulo, Bernabé vio lo mejor en él. Qué lindo esto, hermano. Dios te ve a ti exactamente como eres, no como otros te califican. No como otros hablan de ti. Dios te ve como eres. Escúchame, joven. Joven, escúchame. Es posible que hayas tenido alguna situación en tu vida y estés pasándola y sientes que no vales nada. A los ojos de los hombres no vales nada. Pero déjame decirte que ante los ojos de Dios tú vales mucho. Tú eres especial. Tú eres especial. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe lo que hay en tu corazón, no la apariencia. Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus pesares, Dios conoce tus tristezas, Dios conoce cómo vives, pero lo más importante es que Dios cree en ti también, que puedes llegar a ser una persona como Pablo. Bernabé creyó en Pablo. Nosotros debemos creer en la gente. Debemos sacar de nuestra cabeza los prejuicios que muchas veces tenemos. En tercer lugar, vemos, hablando de este ejemplo, en la manera como menguamos. Ahora, esta parte me encanta mucho. Menguamos para que otros crezcan. Sígame muy de cerca en esta parte que voy a hablar de esta historia, porque hay cosas aquí que a mí me han impresionado de Bernabé. Vayan a Hechos capítulo 11, versículo 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y a quién enviaron?
¿A quién enviaron? Enviaron al mejor, hermanos. Por cierto, dicha sea de paso, debemos acostumbrarnos en nuestra iglesia que si un día el Señor llama a alguien que es muy amado, muy querido, para ir a una obra nueva, debemos tener el gozo en nuestro corazón de decir, lo enviamos en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque estamos enviando el mejor. La mejor pareja la estamos enviando. Aun cuando al pastor le duela eso, pero estamos enviando el mejor. Fíjense entonces que dice que cuando llegó esta noticia a Jerusalén, pues enviaron a Bernabé. Era el mejor que tenían ellos para este trabajo. La iglesia de Antioquía había nacido para crecer y ser una bendición mundial. De hecho, se dice que ella fue el cuartel general de donde salió el evangelio, las misiones mundiales. Yo dije en mi oración que en efecto Antioquía es la sede de donde salió el evangelio, y nosotros hoy día tenemos el evangelio de la gracia precisamente porque vino de allí. No fue a Jerusalén. Ayer escuchaba a un conferencista en donde fui con mi esposa. Dijo algo que me llamó la atención. Lo había oído, pero ayer lo entendí mejor. Él dijo, si nosotros no cumplimos Hechos 1:8, que dice, recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si no cumplimos con Hechos 1:8, entonces Dios nos va a mandar Hechos 8:1. Hechos 8:1 dice que los esparció. Y por ese esparcimiento entonces se creó la iglesia de Antioquía. Y cuando Jerusalén escuchó lo que estaba pasando allí, porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén, se quedaron allí. Miren, la gente que predicó no eran los apóstoles, eran nuevos creyentes que se fueron, entraron en Chipre. Dice que aunque no hablaban solamente algunos los judíos, otros dijeron, no, vamos a hablar a los griegos también. Y a raíz de eso entonces se formó la iglesia de Antioquía. Y hermanos, hay algo interesante aquí. Interesante. La noticia del rápido crecimiento llegó entonces a Jerusalén y ellos enviaron a este hombre. El versículo previo a este nos habla de cómo la mano de Dios se movía, permitiendo a un gran número de nuevos creyentes unirse a ellos. El versículo 21. Pero como ocurre en todo crecimiento, los nuevos hermanos necesitaban de orientación y establecerse en la fe y en la doctrina. ¿Quién era mejor para esto sino precisamente un hombre como Bernabé? Entonces la iglesia lo envió. Pero Bernabé llegó y comenzó a ver aquella maravilla. La iglesia bautista Ambiente de Gracia, por poner un nombre, comenzó a ver la gracia de Dios, comenzó a ver el movimiento de Dios. Vean el versículo 21, otra vez el versículo lema de nuestra iglesia. Y allí se estaba moviendo el Espíritu Santo, la gracia de Dios por todas partes. Él quedó impresionado, pero entonces dijo, no, esto no es solo para mí. Yo sé quién es el hombre que me va a ayudar en este trabajo. ¿A quién buscó? El versículo 25 dice, después fue Bernabé a Tarso a buscar a Saulo. Y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Por qué? Porque en Antioquía había un avivamiento. Y él seguramente dijo, yo sé que Pablo es un gran maestro y él me va a ayudar en esto. Y hermanos, sucedió. Bernabé sabía que Pablo era la persona quien podía ayudarlo con la tarea de aconsejar y orientar a aquellos quienes se les llamaba cristiano por primera vez. Pablo, después que se convirtió, los discípulos le recibieron, él se fue, dice, a Tarso. Interesante esa historia de Pablo, cómo Dios comenzó a trabajar. Dice que tuvo 3 años por allá. Tuvo todo un tiempo fuera del contexto y Dios lo estaba preparando, por supuesto, para lo que venía después. Ahora, déjenme decirle esto. Varias cosas deben ser notadas en la vida de Bernabé y su relación con Pablo. Siempre veía el lado bueno de las personas, por eso buscó a Pablo. Él no se quedaba observando los fracasos de las personas, sino veía en ellos su potencial para bendecir a otros. Curiosamente, Bernabé nunca escribió una sola palabra del Nuevo Testamento, pero alentó al hombre que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento.
Pero no solamente esto. Él no fue como Lucas, él no fue como Mateo, él no fue como Juan, pero él preparó a Juan Marcos, y Juan Marcos llegó a escribir el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribió. Y de ese evangelio los demás evangelistas tomaron sus fuentes. ¿Quién estaba detrás de esto? Bernabé. Cuando Bernabé entonces y Pablo fueron comisionados por el Espíritu Santo para la obra misionera, al principio Bernabé era el líder. Ahora escuche esto, era líder. Y Pablo le seguía. Pero pronto vemos en el capítulo 13 que dice Pablo y Bernabé. Primero era Bernabé y Pablo, Pablo y Bernabé. ¿Sabe por qué? Porque Bernabé no tuvo ningún celo de ver que ese pupilo que nacía, ese hombre que venía, esa capacidad de ese hombre, esa preparación, ese hombre que se había preparado en las mejores universidades de Tarso, un fariseo como era, un doctor en teología, un hombre absolutamente preparado. Bernabé comenzó a verlo en él y dice, tú eres el hombre. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo escogió a él y a Pablo. ¿Y sabes qué es lo que sucedió? Que él, como Juan el Bautista, dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Así es un hijo de consolación, que no tiene celos. Que si alguien está subiendo, pues que siga, lo apoyo. ¿Sabe el gozo más grande de un pastor? De ver que dentro de esa iglesia se levantan hombres de Dios y que los pueden superar a él. En mi caso particular, yo no tengo ningún celo de que eso ocurra. Al contrario, me gozo y me gozaría al ver que los hombres que Dios llama se levantan y son más usados aún todavía. Eso es tener un espíritu de Bernabé, no espíritu de celo. Así debe ser un cristiano. Si Dios lo está haciendo en ti, te apoyo, te ayudo para que sigas adelante. Pero no tengo celos. Termino esta tarde diciendo que otra característica de este hombre es la manera como actuamos cuando otros fallan. Esta es la parte que me encanta de todo este pasaje. La forma como actuamos cuando otros fallan. ¿Dónde encontramos eso? Vayan a Hechos 15, 38. Aquí tenemos entonces a un hombre consolando a un joven llamado Juan Marcos. Voy a hacer referencia otra vez a él. Dice el texto, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, llegó un momento donde Bernabé le dijo, Pablo, sigamos trabajando, pero yo quiero que venga otra vez más Juan Marcos. Y Pablo le dijo, ¿cómo es la cosa? Sí, que venga otra vez Juan Marcos. Juan Marcos nos dejó. Yo no estoy de acuerdo que traigamos a Juan Marcos. Y dice que la discusión fue tan grande que esos dos amigos en ese momento se separaron. Y se separaron. Uno siguió con Silas, el caso de Pablo, y el otro, Bernabé, agarró a Juan Marcos. Y se separaron. Ahora, hay algo interesantísimo en toda esta historia. Lucas siguió a Pablo. Lucas, el escritor, siguió a Pablo. Y por esa razón, a partir de ese momento, Lucas no habla de Bernabé. ¿Sí se dan cuenta de eso? Porque no se sabe qué pasó con Bernabé. Sino que Lucas habla de Pablo y Silas. Incluso en toda la obra misionera que hicieron y hasta por allá los metieron presos, después una paliza y en la medianoche cantaban himnos al Señor y después vino un tremendo terremoto que el carcelero se iba a suicidar y entonces dijo, no lo hagas porque estamos aquí. Se convirtió el carcelero y toda la cárcel se convirtió al Señor. Pero Pablo no andaba con Bernabé. Ese privilegio tenía que tomarlo Bernabé, pero no lo tomó fue Silas porque Bernabé agarró a un muchacho llamado Juan Marcos que Pablo no quiso. Pero Bernabé sí lo quiso y lo tuvo porque él creyó en esto. Él dijo, este muchacho ha fallado, es verdad, pero yo creo que Dios lo puede levantar. Eso hace un hijo de consolación.
Eso hace un auténtico creyente. No deja que aquel que ha caído siga caído, sino que lo levanta. La historia pudo ser otra. El hombre que pudo figurar al lado de Pablo era Bernabé, no Silas. Pero no todos están dispuestos a este sacrificio. Nos gusta, en todo caso, aquellas cosas que son más fáciles, donde hay más oportunidades, pero no correr la milla con aquellos que han caído, con aquellos que han fracasado. No somos tan dados a esto. Y hermano, para que vean ustedes cómo termina esta historia, allá en 2 Timoteo 4:11 dice, cuando Pablo se queja que quedó solo, dice, solo Lucas está conmigo. Pero mire lo que dice, toma Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. ¿De quién está hablando Pablo? ¿Quién es este Marcos? Pues Juan Marcos. Hermanos, Pablo supo que Bernabé se invirtió en Juan Marcos. Y aquel muchacho que abandonó la obra misionera porque le parecía que era muy dura, ahora Bernabé le dice, ¿sabes qué, Pablo? Te lo preparé. Lo tengo nuevecito, es buenísimo. Y como me lo estás pidiendo, te lo mando. Y hermanos, después de eso, entonces, Pablo lo usó. Déjeme dar esta parte en este mensaje para decir lo siguiente. Juan Marcos tuvo 3 hombres de Dios en su vida que lo ayudaron a escribir el libro de Marcos. No sé si usted sabía esto. Uno fue Pablo, o Bernabé, perdón, primero. Después fue Pablo. Pero ¿sabe quién fue el otro? Pedro. Ellos le informaron tanto acerca de Jesús a Juan Marcos, que él escribió la historia más hermosa que aparece en el Nuevo Testamento, que es el libro de Marcos, como dije, de donde los demás evangelistas tomaron su fuente. Fue el primer libro escrito en la Biblia. Y este hombre tuvo toda esa influencia. Y Pablo reconoció que era útil. Por supuesto que era útil. Es tan útil que nosotros tenemos ahora el Evangelio de Marcos. ¿Por qué? Porque simplemente Bernabé creyó que ese fracasado podía levantarse y podía ser de bendición. Es posible que tú esta tarde te sientas como un fracasado que no sirves para nada. Escúchame, hermano, escúchame, joven, otra vez. Estoy insistiendo con esto. Es posible que tú te sientas un fracasado. Y así el mundo hasta a lo mejor te califica. No sirves para nada, no vales nada. Pero no es cierto, hermanos. Necesitamos un Bernabé que venga a nuestra vida y nos diga, no, si tú sí vales. Tú no eres un tonto, como le dijeron a aquel Víctor al principio. Tú no eres un tonto, tú eres un genio. Tú eres distinto. Tú posees la gracia divina, la gracia de Dios. Tú eres diferente. Entonces, Bernabé como hijo de consolación es un modelo para ser imitado. Lo es como un hombre desprendido y generoso. Ojalá que me escuchen todos aquellos que tienen problemas con el asunto de la generosidad. Y tú en tu corazón digas, yo quiero ser alguien cuya vida se va a caracterizar por la generosidad, por el dar lo que le pertenece a mi Señor, para que su obra no sufra. Pero además de eso lo vemos como un hombre que es el puente a favor de otros, como un hombre que aceptó el fracaso de otros. Que tengamos el carácter de Bernabé. Déjame decirle 2 cosas finales, para que ustedes entiendan lo que estoy tratando de explicar. ¿Se acuerdan de la historia de Hechos capítulo 14? Cuando en la ciudad llamada Listra, Pablo y Bernabé fueron usados para curar un cojo de nacimiento. Y el hombre se levantó. Los habitantes de Listra, cuando vieron aquello, dijeron, estamos en presencia de 2 dioses. Y entonces dice que comenzaron a buscar unas vacas
para hacer un sacrificio, porque estaban en presencia de un tal Zeus, el dios Zeus griego y el dios Mercurio. Bernabé era el dios Zeus y Pablo era el dios Mercurio. Pero cuando dijeron ellos, Bernabé es el dios Zeus, es porque ellos creyeron que ese hombre era un dios por su personalidad, por su manera de ser. Y ellos comenzaron o querían traer ese sacrificio. Por supuesto ellos dijeron, no hagan eso porque somos hombres. La pregunta es, ¿qué vieron esos hombres en Bernabé? Y por supuesto en Pablo, pero primero en Bernabé, ¿qué vieron? Vieron un hombre de Dios, un creyente genuino, un discípulo auténtico. Pero no se queda aquí esto, y aún esto tiene cosas más interesantes que pensar. En Antioquía se llamó a los discípulos cristianos por primera vez. ¿Sabe a qué conclusión han llegado los que escriben estos asuntos? Que ellos llamaron cristianos a esa gente por Bernabé. Porque Bernabé encarnaba en su vida las características de un verdadero cristico, porque esa es la palabra, eso significa la palabra cristiano. Era un Cristo pequeño. Ese era Bernabé. ¿Se han dado cuenta, hermanos, entonces, que nosotros somos llamados para imitar a hombres como Bernabé? No se nos pide menos que eso. Que seamos esa clase de hombres y mujeres cuyo carácter sea de animar a otro, que nos caractericemos por eso. Yo no sé, a mí me encanta, no sé si es por mi naturaleza como pastor, pero a mí me encanta animar, no desanimar. Bueno, imagínense ustedes un pastor que les desanime a ustedes, por favor. Pero me encanta animar. ¿Sabes por qué? Yo creo en ti, yo creo, joven. Tú que de repente estás en la iglesia, que vienes, bostezas allí, como que el mensaje del pastor te aburre y todo eso. Yo creo en ti. Yo creo en ti porque sé que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y así como Dios lo hizo en uno, lo hace en ti también. Porque así es Dios. Dios no tiene hijos favoritos. Si lo hace en mí, lo hace en ti. Porque así es nuestro Dios. Tú vales mucho para el Señor. No te consideres como un tonto. No te consideres como basura. No te consideres que no sirves para nada. No, por favor, tú vales mucho porque eres una creación de Dios. Creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero por si faltara algo, Cristo te ha salvado. Él pagó el precio en la cruz del Calvario que nosotros teníamos que pagar. Él entregó su vida para que nosotros fuéramos salvos. Entonces tú vales mucho. En el nombre del Señor hoy te animo para que tomes todo este ejemplo, este modelo de vida de este José llamado Bernabé, hijo de consolación, para que digas, yo quiero imitar a este hombre, esta clase de cristiano, no a un Lot o a un Sansón con ese mal testimonio del cual hablamos, sino a un hombre como Bernabé, para la gloria del Señor. Vamos a estar de pie para que oremos. Yo no sé cómo llegó usted al templo, no sé en qué condición llegó. Es más, yo no sé si tú eres un creyente. Déjame decirte que si no eres un creyente, hoy es el día de la salvación. Hoy es el día de salvación. Porque así como Pablo, que no era creyente y venía respirando amenazas de muerte contra los cristianos y se encontró con el Señor, y después dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por qué no dices también esta tarde lo mismo en tu corazón? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Sabes lo que quiere el Señor que haga? Que te conviertas a Él, que te entregues a Él, que te arrepientas y le entregues tu corazón a Él. Pero también a ti, amado hermano. Tú que vives la vida cristiana, a veces sin propósito, vacía. No le encuentras sentido aún a la vida cristiana. ¿Por qué no le dices esta tarde, Señor, pon en mi corazón esta clase de
espíritu de Bernabé, que no le importó quién fue Pablo, quién fue Juan Marcos. No le importó tener una hacienda, sino que la vendió y la depositó a los pies del Señor. ¿Qué tal si esta tarde sales convencido de que lo que tú tienes le pertenece al Señor y que Dios desea como nunca que seas usado como Dios usó a Bernabé como instrumento de tanta bendición? Cierra tus ojos y ora conmigo allí y dile al Señor estas palabras: Padre, he oído tu palabra. Como Pablo digo, Señor, ¿qué quieres que haga? En la quietud de mi corazón debo escuchar la voz de Él que me dice: levántate. Cualquiera sea tu condición, levántate. Pablo se levantó porque fue derribado. Se derribó su orgullo, se derribó su arrogancia, se derribó el creerse que era único. Pero cuando vino a Cristo después dijo, solo sé que Jesucristo es mi Salvador. Solo sé que Él me ama, que me ha salvado. Él pudo decir después: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Que esta tarde tú le digas eso al Señor. Y allí en tu corazón le sigas diciendo: Padre, yo recibo a tu Hijo Jesucristo como mi Salvador. Como hijo tuyo, yo quiero ser mejor cristiano. Quiero ser mejor hijo tuyo. Gracias porque en la Biblia aparece un hombre como Bernabé, que pudiera aparecer como desapercibido, pero fue el hombre que tú usaste para levantar después de Cristo al hombre más grande de la Biblia, como fue Pablo. Gloria a tu nombre, Señor. Qué grande eres. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por este tiempo. Amén. Si tú tomaste una decisión por Cristo, vamos a estar en compañerismo ahora. Nos vamos a ver. Por favor, dime, ¿cuál decisión tomaste? Y yo te quiero animar esta tarde para que tú sigas al Señor como debe ser. Amén.